Bien, buenas tardes. Bienvenidos aquí, amigos de la India, reunión virtual por Skype. Vamos a hacer la sesión número 20 del curso del estudio del libro del tibetano Telepatía y Vehículo Etérico. Hoy es martes 28 de julio de 2020. Como de costumbre, el cuadro de Nicolás Roenig, el mensaje de Shambhala y un arquero que está probando el arco, tensando el arco. En esta diapositiva finalizamos la semana pasada, capítulo 11. Dice, por esta causa, el reino humano, ese gran reino intermedio cuya función es mediar entre los reinos superiores e inferiores, es objeto de la impresión divina, y partiendo el propósito de Sanat Kumara. Esto ya lo saben, pues he dado mucha enseñanza en tratado sobre los 7 rayos y también en tratado sobre fuego cósmico. En estas instrucciones me ocupo de las posibilidades grupales, de los grupos que pueden ser entrenados para recibir, registrar y ser impresionados por la jerarquía. Dichos grupos podrían, si quisieran, ser capaces de invocar a la jerarquía poderosamente. Llevo esto a la atención de los aspirantes y discípulos desde un ángulo distinto al de mis escritos anteriores, pues la responsabilidad por la impresionabilidad, el registro telepático y la demanda invocadora es muy grande. Por eso he escrito esto. Reino humano, gran reino intermedio, función, mediar entre el reino superior y el inferior. Objeto de impresión divina, impartiendo el propósito de Sanat Kumara. Esto ya lo sabemos, porque esto figura en el Tratado sobre los 7 rayos y también en Tratado sobre fuego cósmico. Dice, en estas instrucciones de telepatía y vehículo etérico, me ocupo de posibilidades grupales, de los grupos que pueden ser entrenados para recibir, registrar y ser impresionados por la jerarquía. Dichos grupos podrían, si quisieran, ser capaces de invocar a la jerarquía poderosamente. Lo llevo a su atención desde un ángulo distinto al de mis escritos anteriores, pues la responsabilidad por la impresionabilidad, eso es la ley del contacto, impresionabilidad, la ley de telepatía. El registro telepático y la demanda invocadora es muy grande. Por eso he escrito esto. Capítulo 12. Relación del centro humano con el centro jerárquico. Relación del centro humano con el centro jerárquico. La verdadera relación telepática constituye parte de la suprema ciencia de contacto y se vincula con la humanidad en forma peculiar y definida. Podrían emplearse distintos términos para poder impartir cierta comprensión de este sutil método de relación subjetiva y, entre otros, he empleado los siguientes. Podrían emplearse distintos términos para poder impartir cierta comprensión de este sutil método de relación subjetiva y, entre otros, he empleado los siguientes. 1. La ciencia de contacto. 2. La ciencia de impresión. 3. La ciencia de invocación y evocación. 4. La ciencia de relación. Y 5. La ciencia de sensibilidad. Ojo, porque aquí hay mucha materia para trabajar. Ciencia de contacto, de impresión, de invocación y evocación, de relación y de sensibilidad. Vamos a ver qué desgrana el maestro. Estos términos abarcan los distintos aspectos de la reacción de la forma o formas al contacto, a la impresión, al impacto, al medio ambiente, al contenido mental de distintas mentes, a las energías ascendentes y descendentes, a la invocación de los agentes y a la evocación de su respuesta. Todo el sistema planetario es, en realidad, una vasta complejidad de vehículos entrelazados, interdependientes e interrelacionados, que se comunican
corresponden a la comunicación. Todo el sistema planetario es en realidad una vasta complejidad de vehículos entrelazados, interdependientes e interrelacionados, que se comunican o responden a la comunicación. Estamos hablando de telepatía, de la complejidad que va a suponer y que hecho supone establecer un contacto telepático definido, claro y fehaciente, es decir, que sea de fiar, que sea realmente auténtico, teniendo en cuenta que se define esta ciencia de diferentes maneras, que lo hemos visto en la diapositiva anterior, y luego en un vasto mundo que es una trama etérica increíble por donde circulan continuamente millones de datos. Es ni más ni menos un reflejo, nuestra red de fibra óptica mundial es un reflejo de lo que es la trama etérica planetaria del planeta, por donde circulan todas estas energías. Continúo. Cuando se estudia este sistema de comunicación e interrelación desde el ángulo de las relaciones, los procesos de la evolución y la meta del espíritu del hombre, que en verdad es el espíritu del logos planetario, llegan a ser de suprema y vital importancia, pero al mismo tiempo difíciles de comprender. Cuando se estudia este sistema de comunicación e interrelación desde el ángulo de las relaciones, los procesos de la evolución y la meta del espíritu del hombre, que en verdad es el espíritu del logos planetario, llegan a ser de suprema y vital importancia, pero al mismo tiempo difíciles de comprender. Tan extenso es el tema que no es conveniente considerar más que dos factores. Primer factor, la ciencia de impresión en relación con la humanidad, la telepatía, ciencia de impresión, ciencia de contacto. Los centros impresores en lo que afectan a la comprensión de las relaciones. Los centros impresores en lo que afectan a la comprensión de las relaciones. Ciencia de impresión en relación con la humanidad. Centros impresores en lo que afecta a la comprensión de las relaciones. Vamos a ver. Dice, los numerosos métodos de contacto entre las distintas formas, grupos y reinos subhumanos y superhumanos son demasiado complicados para ser comprendidos en esta época por los estudiantes. Y lo que es más importante, cualquier información sería de poca utilidad. Por lo tanto, nos vamos a limitar a las ciencias de impresión y de evocación y evocación, hasta donde afectan a la humanidad. Dichas ciencias, desde el ángulo humano, abarcan la recepción de la impresión y de las ideas y la manifestación de las consecuencias producidas por la sensibilidad en esta época y en este ciclo vital. Reducimos el estudio al tema de la ciencia de impresión y al tema de la invocación y evocación, hasta donde afectan a la humanidad. Dichas ciencias, desde el ángulo humano, abarcan la recepción de la impresión y de las ideas y la manifestación de las consecuencias producidas por la sensibilidad en esta época y en este ciclo particular, esa capacidad de respuesta especial, ¿no?, que tenemos. Vamos a considerar, por lo tanto, la relación que existe entre el centro humano y el jerárquico y la acrecentada respuesta de la humanidad al centro donde la voluntad de Dios es conocida. Shambhala, ¿no? El centro donde la voluntad de Dios es conocida. Dice, como dije anteriormente, no tengo la intención de exponer aquí las reglas que rigen el intercambio telepático. Esto existe entre un hombre y otro, entre un grupo y otro, lo cual se está desarrollando normal y lentamente sin necesidad de acelerarlo, en la misma forma en que se han desarrollado los otros sentidos del hombre y sus órganos de percepción. Vamos a considerar la relación que existe entre el centro humano y el centro jerárquico y la acrecentada respuesta de la humanidad al centro donde la voluntad de Dios es conocida.
Dije anteriormente que no tengo la intención, dice el tibetano, de exponer las reglas que rigen el intercambio telepático. Continúo. Sin embargo, la humanidad está superando el desarrollo telepático debido a que los grupos y seres humanos, en conjunto, responden rápidamente a las impresiones y a la inculcación grupal de ideas. Los grupos y los seres humanos, en conjunto, responden de forma rápida a las impresiones y a la inculcación grupal de ideas. La respuesta inmediata de grupos y naciones a la ideología de la masa ha sido inesperada y difícil de manejar en forma inteligente y constructiva. No fue anticipado por Shambhala o la jerarquía que la impresión general se desarrollaría con más rapidez que la sensibilidad individual. Pero ha ocurrido así. El individuo que está en un grupo y trabaja en él es más sensible que aquel que lucha solo y desea llegar a ser sensible a la impresión. Dice, la respuesta inmediata de grupos y naciones a la ideología de la masa ha sido inesperada y difícil de manejar en forma inteligente y constructiva. No fue anticipado ni por Shambhala o la jerarquía, que la impresión general se desarrollaría con más rapidez que la sensibilidad individual. Pero ha ocurrido así, es decir, no ha habido una capacidad de respuesta, sino que ha habido una recepción directa de una verdad, unas verdades arquetípicas que poco a poco se han ido abrazando. Pero ¿qué va a suceder con el paso del tiempo? Que aquellos seres humanos que carecen de sensibilidad, prácticamente esta impresión no la van a aprovechar. Y esto lo hemos visto en el siglo XX de forma bastante clara. Y lo utilizamos, ni más ni menos, se utilizó estas técnicas por parte de la Logia Negra para hacer ciertas cosas en el siglo XX que todos conocemos, ¿no? Continuamos. Dice, uno de los factores que militan en contra del desarrollo telepático personal consiste en que la fuerte, potente y moderna ascendencia del espíritu en el hombre contrarresta con frecuencia las reacciones de la personalidad, y la telepatía es algo personal que depende del contacto de una mente con otra. En cuanto el hombre trata de ser telepático, es arrastrado inmediatamente a un vórtice de energías abstractas, que más bien lo condicionan para recibir impresiones espirituales que lo capacitan para establecer telepáticamente relaciones personales. Cuando el ser humano trata de ser telepático, es arrastrado a un vórtice de energías abstractas, que más bien lo condicionan para recibir impresiones espirituales que lo capacitan para establecer telepáticamente relaciones personales. Por lo tanto, como son impresiones, energías abstractas, no son válidas para las relaciones personales. ¿Por qué? Porque en las relaciones personales, el que es de la telepatía, debe funcionar de forma concreta. Ahí sí que es verdad que uno se pone en contacto con ese foco de energías abstractas y se trata después de trabajarlas, es el mundo de las ideas, y se tratará al final de ¿qué? De condensarlas en algo práctico en la vida, ideales de vida, ¿no? Continuamos. Dice, ese sorprendente desarrollo permitió a los maestros supervisores dedicarse a algunos de sus planes y abandonar el entrenamiento individual sobre la sensibilidad telepática impartido a los discípulos, aprovechando la oportunidad para entrenar y desarrollar grupos invocadores. En vez de trabajar empleando sustancia mental inferior, con aspirantes seleccionados, cambiaron ese medio de hacer contacto por el contacto con el alma e iniciaron una nueva ciencia de invocación y evocación. Hombre, es más inteligente, lo que pasa que seguramente que consume mucha energía, consume menos energía que el método tradicional antiguo de intentar educarle desde el mundo de la personalidad.
Solamente aquellos que han conseguido estabilizar la conciencia en la mente abstracta, es decir, aquellos que son capaces de percibir ese mundo arquetípico de ideas, evidentemente pueden ser impresionados por la jerarquía, porque es el método más sencillo, mientras que se malgasta la energía, no se economiza cuando se desciende de nivel. Por eso, el nuevo grupo de servidores del mundo, por ejemplo, trabaja precisamente en esta línea, invocación y evocación. Invocan, meditan sobre el plan y ¿qué hacen? Lo tienen para que para aquellos humanos que han despertado y que pueden vivir a nivel de mente abstracta, lo puedan sustanciar en el plano físico, lo puedan captar y puedan realizar todo aquello que al final acabará precipitando una nueva era, un nuevo plan, un acercamiento nuevo a la casa del Padre. Parece muy complicado, pero tengamos en cuenta que como estamos dentro de una ciencia de invocación y invocación, la telepatía en el fondo no deja de ser más que eso. Invoco y evoco. Invoco una respuesta y al final esta respuesta llega. ¿De qué manera? Pues de la misma forma que nosotros tenemos los programas estos de mensajería, estas aplicaciones que nos envían mensajes a cualquier parte del mundo, vídeos, fotos, a través de diversas aplicaciones, llegará el día que como humanos nos podamos mantener conversaciones, tal y como lo hacemos en el plano físico, con compañeros, compañeras de diferentes partes del mundo. Eso es un trabajo que está ahí. De hecho, si existe la telefonía móvil en el mundo, es porque ya hay un grupo sostenido claro que trabaja a nivel telepático. Si no, no se hubiera podido sustanciar en el plano físico. Ciencia de invocación y evocación. La mente inferior se convirtió entonces en simple intérprete de impresiones con el énfasis puesto sobre la mente, propósito y voluntad grupales. La mente inferior se convirtió entonces en simple intérprete de impresiones con el énfasis puesto sobre la mente, el propósito y la voluntad grupal. Este sistema de invocadores entrenados hace que la mente se convierta en factor positivo y activo, anulando toda tendencia a la negatividad. Como viene de arriba, pues ¿qué hace? Recibe y puede interpretar y puede precisamente en agente constructor, agente invocador. No olvidemos que la relación con el alma debe ser de invocación y evocación, no una actitud pasiva a ver qué cae, a ver si cae la flor o cae la fruta. No. Hay que invocar y hay que evocar. En la medida en que seamos capaces de establecer este sistema recíproco, basado en la dualidad aparente, la opción, más pronto que tarde, entiendo así, si utilizamos una técnica que no figura aquí, pero la técnica de invocación y evocación está sustentada en la energía del amor, la energía de la cohesión. Si eso no existe, ya podemos invocar lo que nos venga en gana, que no vamos a evocar nada. ¿Por qué? Pues porque como no tenemos nada dentro y lo que tenemos no lo compartimos, lo poco, pues no vale la pena ir a calentar la olla a nadie. No tendremos resultado práctico. Dice, tal decisión jerárquica condujo necesariamente a instituir los procesos de iniciación grupal, transfiriendo la zona de entrenamiento y la enseñanza y preparación para la iniciación a niveles más elevados. Se llevó a cabo el experimento de dar la gran invocación a la humanidad, lo cual está dando buenos resultados, aunque queda mucho por hacer. Bueno, lo que hicieron fue que un grupo de maestros se desplazó al plano búdico, y algunos tienen el ashram en el plano átmico, pero hay que decir que ha ido, y cada vez hay más que se han trasladado al plano átmico. Pero hay que tener en cuenta que así que la cantidad de discípulos iniciados que haya en una rama obligarán al maestro a dar un paso adelante. En un principio, en el siglo XIX, hicieron trabajo en el plano astral, con aquellos discípulos, aquellos aspirantes que tenían una conciencia atlante muy definida y trabajaron con ellos. Poco a poco eso lo fueron abandonando. En el siglo XX ya no se hacía, pero se había hecho antes y ahora se trata de dar un paso más. Claro, estamos aprendiendo y de la misma manera que estamos evolucionando porque utilizamos la técnica de invocación y evocación, el resultado es palpable.
ha habido un cambio de orientación. Esto lo escribieron hace 70, bueno, los años 30, 40, principios de los 40 como mucho, y evidentemente ha habido un cambio. Pero el experimento este de la gran invocación, que forma parte del proceso de invocación y evocación, entiendo que todavía no ha dado los resultados, no se han cumplido 100 años todavía. Por lo tanto, yo creo que hasta el concilio del 2075 me parece que no habrá unos resultados claros, porque en este del 2025 todavía no habrá hecho el centenario de la primera invocación. Sí que habrá hecho ya el centenario de la presentación de la obra de Bailey, del inicio del trabajo. Por lo tanto, todavía creo que no es el momento. Ahora, resultados sí que hay. Yo cada vez lo veo más claro, que el resultado del uso diario de la gran invocación es palpable y asequible a la mayoría. Vienen las preguntas. ¿Estamos preparados? Venga. Sobre lo que hemos tocado en este momento, en estas primeras diapositivas, 12 o 13. Venga, preguntas. Celia, ¿quieres preguntar? ¿Las demás? ¿Quién pregunta? Mira, a mí me llama la atención que este tema invocativo al principio se planificara como individualmente. Claro. Y que al final resultara grupal, ¿no? Es que ha habido un cambio exponencial. A ver, pensemos que los sistemas educativos se empiezan de forma, densificada, extensiva, se empiezan a implantar después de la Revolución Francesa, hace 200 años y algo. Claro, la riqueza de un país es el potencial educativo que pueda desarrollar. Eso es porque la educación habla de presente, pero habla de futuro. Y la educación reglada está dada a la humanidad para que pueda comprender perfectamente de dónde viene, quién es y hacia dónde se encamina. Claro, ¿en qué se ha convertido esto? Últimamente, por lo menos en nuestro país y por lo que parece ser a nivel mundial, se ha dejado todo aquello que sea especulativo y se ha centrado la enseñanza en una serie de datos que están encaminados a producir un sujeto que no piense, es decir, que no tenga capacidad de dudar, sino que diga que todo que sí, y el día que no sea útil será apartado. Es como una máquina de escribir que si tocas la tecla A, marca la tecla A, no va a marcarte la B. Claro, ¿qué hemos hecho? Pues hemos perdido bastante. ¿Y por qué grupal? Pues porque hay más capacidad de respuesta grupal, es decir, hay una porción de la humanidad que ha despertado crísticamente hablando, es decir, se siente grupo y ese es el germen del nuevo grupo de servidores del mundo y de la era de Acuario. Como cada vez hay más conciencia acuariana que pisciana tradicional, no se puede mantener el sistema aquel original de el maestro personalmente se encargaba de instruir a un discípulo. Esto sucede, la instrucción personalizada, cuando va a darse una iniciación. Ahí sí que es verdad, y además hay que decir que la tercera iniciación te prepara un maestro, pero a partir de ese momento quien te recibe es otro, porque en realidad te han preparado otros maestros, pero por circunstancias muy curiosas, uno, pasada la prueba, tiene que trabajar con otro maestro. Con lo cual lo que ha aprendido le ha servido para una cosa y a partir de ahí se trata de trabajar algo que de momento asusta un poco. Ser cada vez más sensible al rayo monádico. Y eso es algo que todavía puede que se nos escape la comprensión, como también se nos escapa, no hay que negarlo, de lo que significa realmente el rayo del alma. Todavía estamos un poco alejados. Más que nada porque no lo evocamos en el día a día. Como hay más capacidad de evocación, se apuesta por el grupo. Además que en grupo hay una cosa muy importante. Tanto en un sentido como otro, tanto en un grupo negativo como en un grupo positivo, resulta que la unión de varias voluntades, de varias conciencias hace un trabajo increíble, cuantitativa y cualitativamente hablando. Gloria, las demás, Noemí, ¿quién pregunta? Venga. Mira, yo quería preguntar. Venga, Celia. La protección, o sea, a ver, en el sistema de contacto siempre pueden haber interferencias, ¿no? Entonces, ya sé que, bueno, al menos has dicho que al estar en un nivel superior, distinto, es difícil, ¿no? Pero cuando empiezas,
eso es más fácil, ¿no? Que a veces la sensibilidad, no sé, pueda saltar de un nivel a otro, ¿no? Entonces... Sí, hay peligros de ser engañados, de ser debilitados, de caer en manos de lo que sea, hay que mencionarlo, si no, eso existe. Al discípulo, cuando el tibetano habla de los problemas de los discípulos, de los ataques psíquicos, por ejemplo, siempre recurre a lo mismo, amar. Cuando a un discípulo le están diciendo ama más, lo que le están diciendo es ni más ni menos, no es que ame de cintura para abajo, jamás lo diría un maestro esto, sino lo que le está diciendo es que sea capaz de que ese amor que dice que tiene, que sea capaz de exhalarlo por sus chakras. ¿Por qué? Porque cuando se exhala esta energía neutra, contemplativa, esta energía maravillosa que frena todo, que elimina las limitaciones, evidentemente ese es el escudo protector. Esa es la capa del Superman famoso o el escudo protector del escudero mayor, ¿no? Del gran guerrero. Y eso es ni más ni menos una capacidad que tenemos todos. Lo que sucede es que no hemos confiado demasiado. Por eso, ¿por qué la vida pura? La pureza. Porque si no hay vida pura, no puede haber telepatía. Además, no olvidemos que nos estamos metiendo, igual que hacen con nosotros con los teléfonos móviles, ordenadores, que se nos meten dentro troyanos y nos sacan la información, etcétera, etcétera, tengamos en cuenta que podemos, en cierta medida, si no mantenemos pureza de pensamiento y firme determinación de mantenernos en la luz, ser víctimas de alguien con un poder mental muy grande que no esté trabajando precisamente para la luz. Por eso es necesario que tengamos una mente poderosa, pero al mismo tiempo seamos inocentes como niños, lo cual es bastante complicado. Vamos a ser así. Es bastante complicado. Estamos en Leo, ¿y qué dice Leo? A ver, el león impone, pero el león, si lo miramos fríamente, vamos a dar cuenta que es la meta que la mayoría de humanos quisiera tener, ya conseguida. ¿Y por qué? Porque la imagen de un león es solemnidad, majestad, dureza, pero al mismo tiempo tiene un cierto aire de compasión. Si miráis bien a un león, es un animal increíble, e impresiona. No es gratuito que le llamaran el rey de la selva, porque su grito, su cántico, su voz, ¿qué hacía? Decir, que estoy aquí, que yo existo. ¿Alguna pregunta más? Venga. Elena. Jesús, en Dime. un grupo, cuando se forman los grupos, digamos que hay personas con diferentes niveles de conciencia, ¿no? Exacto. Entonces, para formar el alma grupal o para que ese grupo sea receptivo, ¿cómo se amalgama eso de que unas conciencias sean más desarrolladas y otras, digamos, sean más incipientes, ¿no? No sé. Mira, si el grupo se rige por el silencio, la ausencia de crítica, tal como la entendemos, mente fría calculadora que destruye y no construye, si existe amor, es decir, existe energía de cohesión, integración, no pasará absolutamente nada. Todo será anecdótico, porque las limitaciones que unos tengan, si hay un verdadero interés en alcanzar ese punto neutro de cohesión central, que es el alma grupal, si uno tiene en mente, en conciencia, esa actitud, evidentemente las carencias que pueda tener sobre el tema técnico las va a suplir otro compañero o compañera que sí que las tiene. De lo que se le pide a un día, cuando hablábamos en el otro curso de Vicente, hablaba de que tenía compañeros que, bueno, que uno era mecánico. ¿Y qué tiene que ver ser mecánico? Otro era agricultor. A ver, es conocer tu profesión bien y hacer bien lo que sabes hacer bien. Y punto. No se trata de hacer algo especial que llame la atención. Si lo curioso del caso es que una ama de casa, es decir, llevando la familia de forma inteligente y no perdiendo nunca el contacto con el alma, es un campo de servicio. ¿Por qué creéis que, por ejemplo, en el mundo ciertos grupos de orientación religiosa, a veces integrista, han decidido traer un montón de almas al mundo, de niños? Y en España tenemos unos cuantos grupos de estos, ¿no? ¿Por qué? Porque lo consideran un acto de servicio. Tiene muchos matices, pero no vamos a entrar en ello. Si tú eso lo vives bien, pues para ti, ¿qué es?
un acto de servicio. Es como la gente que se dedica una vez a la semana, va a los geriátricos, iba antes de la pandemia y le da la conversación a los abuelos. A ver, yo conocí a un señor hace muchos años en un viaje, pues que iba a ciertos centros de discapacitados y hacía juegos de ilusionismo. Bueno, pues mira. Otro que cantaba flamenco, que lo he conocido también, y tocaba las palmas y la guitarra. Oye, pues si le alegras la vida cada 15 días, una horita, pues bien, eso es un acto de servicio. Lo que pasa que el servicio que se le pide al discípulo no es ese. Ante todo es manifestar el alma. Luego lo que hagas específicamente, eso es asunto tuyo. Tiene que ver con tu rayo de personalidad y de alma, con lo que mejor te defiendas. Noemí, ¿quieres preguntar algo? Cuando hablamos de que el ser humano trata de ser telepático, eso no es que tenga una intención de ser telepático, sino que está siendo preparado para ser telepático, para recibir esas impresiones espirituales, ¿no? Cuando esté preparado para recibir las impresiones espirituales y no para dirigirlas a relaciones más personales, ¿no? Eso, mira, el principio de la telepatía para mí está basado en lo siguiente. Nosotros encarnamos y evidentemente en cierto momento empieza una baliza dentro de nuestra cabeza, por decir algo, y empieza a emitir una nota. ¡Pum! Que en realidad es como si lleváramos la tarjeta SIM del móvil y dijera a la compañía telefónica, que estoy aquí, que existo. Pues el ser humano internamente está emitiendo esa nota. Estamos emitiendo esa nota. Y poco a poco esa nota se va intensificando, vida tras vida, hasta que llega un momento que pasamos de lo que tuvimos en la Atlántida, que nos comunicamos vía plexo, éramos mediumnímicos, mediums prácticamente, y algunos muy avanzados para la época, pero se trata ahora de desarrollar un sentido distinto, el sentido discernitivo, que es el gran fruto de que la raza aria va a aportar a la humanidad, el gran sentido de desarrollar. Y aquí está el uso de la mente, pero no la mente calculadora como la tenemos. Hay una tendencia en el mundo de la espiritualidad a criticar la mente. La mente que se podría valorar de una manera no muy elevada sería la mente. Pero cuidado con el error de decir que uno no tiene mente, porque si no tiene mente, es demente. No caigamos en esa banalidad. La mente se ha de desarrollar, y si no, volvemos, ya que estamos en Leo, volvemos al tema de la afirmación leonina. ¿Cómo salgo de la conciencia de masa? Pues haciendo algo diferente a lo que hacen los demás. ¿Y para ello qué tengo que hacer? Pues responder al alma. ¿Qué significa responder al alma? Trabajar el intelecto. Empezar a pensar qué deseo me interesa más que otro, hasta que llega un punto que me olvido del deseo y ¿qué sale? Sale una parte personal y egoísta. Pero cuando el trabajo leonino, los que estudiáis astrología casi todas, lo sabéis muy bien, cuando sale el aspecto leonino, ahí está el amor. Veis que está muy claro. El león alado. ¿Quién era el león alado? El ángel solar. En el fondo, Leo, el quinto trabajo, la mente, ¿hacia dónde nos encamina? La parte arquetípica. Por lo tanto, ¿qué hace la telepatía? Parte de ese supuesto, digo supuesto porque está basado en una energía que no conocemos, que es la de cohesión, integración, la del segundo rayo, la energía búdica por excelencia o del amor, y cuando uno trabaja en ese punto neutro, es cuando empieza a comprender qué es lo que posibilita que se establezca un contacto. Básicamente es la energía del amor. Lo que pasa es que, claro, si lo decimos así, una humanidad que es netamente todavía muy atlante y un porcentaje muy elevado de lemur, el tema del amor ya sabéis a dónde va. Se asocia con los chakras inferiores y eso no tiene nada que ver. Es otra cosa. Si queremos trabajar una telepatía de mente a mente, hemos de vivir por encima del diafragma. La telepatía de plexo a plexo, esa la tenemos en común con los animales, con los gatos, los perros, etcétera, etcétera. No es ningún problema, Además, estos animalitos domésticos perciben a los humanos, pero no tanto por el olfato como decimos, no, es por la telepatía. Lo que pasa es que, claro, ¿cómo vamos a decir que los son telepáticos? Porque todavía no entendemos muy bien lo que es la telepatía. Sabéis que todavía está considerada como algo fantasioso y no lo es en modo alguno, no lo es. Ahora, para hacer experimentos de circo, a ver quién adivina más cosas, pues ¿qué quieres que os diga? No va por ahí el tema.
¿Algo más? ¿Puedo ¿Alguna dar un pregunta más? ejemplo? ¿Puedo Dime. dar un ejemplo de eso? ¿De qué? De esa telepatía de animal. Y estoy pensando, "Ay, tengo que darle la pastilla al gato", y sale el gato corriendo y se esconde. Claro, Te lo pero juro. si es que, Te lo mira, juro. y en mi familia, una perrita que había, que murió hace años, yo sabía, porque bueno, la conocía un poco, ¿no? Pero por lo que me comentaba mi familia, mi hermana y mi cuñado, un día, estando ella en el comedor, en su cestita, y ellos estaban en la cocina, fueron a coger las herramientas para bañarla y automáticamente se escondió. Y no había visto lo que estaban viendo, lo que estaban haciendo, ¿eh? Lo percibió internamente, eso existe, ¿eh? Y quien dice esto, incluso con los animales, con por ejemplo los patos. Los patos, a ver, o las gallinas. Hay gente que ha tenido gallinas en el campo y por alguna razón, pues en ciertos momentos que la persona estaba como estaba, de alguna crisis, el animalito se ponía al lado. ¿Sí? ¿Quién te ha mandado venir aquí? Pues no, ha venido. Es decir, el mundo de los animales, lo que pasa es que eso se está perdiendo, porque ya se enjuicia el tema del campo con la mentalidad de la ciudad y no se debe hacer nunca. No, la ciudad es una cosa y el campo es otra. A ver, lo bueno de la telepatía no es tanto que tengamos un conocimiento directo, impresión directa, no. Es que nos demuestra que estamos formando parte de una gran familia, que es la humanidad. Por eso los discípulos deben de ser, y de aspirantes deben de ser telepáticos. Llegará el día que exista esta telepatía de corazón a corazón netamente intuitiva. Ya llegará. Pero lo importante es que estemos en el profundo silencio. Si estamos en profundo silencio, yo os aseguro que eso existe, ¿eh? Tampoco hay que plantearse nada especial ni raro, sino silencio. Por alguna razón piden silencio. ¿Continúo? Venga. Dice, se podrá decir que los requisitos para ayudar al discípulo a enfrentar las exigencias del proceso iniciático son la habilidad de ser impresionado, la capacidad de registrar con exactitud dicha impresión y el poder para grabar lo que ha sido dado y luego darle forma en la conciencia de la mente mediante las palabras. Madre mía, aquí está el gran kit de la cuestión, ¿eh? Requisitos para ayudar al discípulo a enfrentar las exigencias del proceso iniciático. Habilidad de ser impresionado. Esto ya indica claramente cómo trabaja el maestro. El maestro no lo repite a nadie. Oye, te he dicho que digas esto. No. El maestro en un momento determinado te da una enseñanza muy sencilla, ¿eh? Nada de apréndete 500 páginas de... No. 4 o 5 palabras que cuando uno, después de años de reflexionar, las descubre, lo que ha estado haciendo es construir una parte del camino, de la antacarana, para ponerlo en contacto con él. Y él aparece, el discípulo cree que no le ha dicho nada, pero a las 2 horas, o a la media hora, o al momento, ve una imagen. Caramba, tengo que hacer esto. Funcionan así. Y además, el maestro puede estar delante de 40, 50, los que sean, y hablar, dar una orden, dar una nota, y cada uno recibe lo que su nivel evolutivo necesita. Fijaos, y solamente aquellos que sean iniciados, que estén justo a su lado, sean sus manos derechas, sí que sabrán todo lo que ha dicho. Los demás no lo necesitan. Si es que esto es como todo. A ver, antes teníamos grandes bibliotecas, ya resulta que en el teléfono móvil, en la tablet, llevamos cientos de gigas de datos. Y a veces piensa uno, ¿y para qué? ¿Para qué llevamos tantos gigas? Bueno, porque todavía tenemos en el conocimiento concreto una de nuestras limitaciones y al mismo tiempo revelaciones de conciencia, no hay que engañarse, ¿eh? Así que pensemos en la habilidad de ser impresionado, capacidad de registrar, es decir, anotar internamente en la mente con exactitud la impresión y luego poder para grabar lo que ha sido dado y darle la forma mediante palabras. Claro, él no te dice 2 y 2 son 4, ¿eh? No va así. No va así. Es decir, imaginaos por un momento un tema. Vamos a ver. Una cosa sencilla, ¿eh? Uno va caminando y hay una gran depresión en el terreno y tiene que ir hacia otro sitio. Tiene que continuar el camino. Y mira por dónde aparece la imagen de una tirolina. ¿Sabéis lo que es, no? Una cuerda, un cable sustentado. ¿Qué le están diciendo?
y no ve dónde agarrarse, ve el cable nada más. ¿Qué le están diciendo? Pues que construya la antacarana, o si no, que trabaje de tal manera que pueda ir por encima del cable sin perder el equilibrio. ¿Cómo lo va a conseguir? Pues ni más ni menos que estando en silencio, viviendo una vida exquisitamente en silencio. ¿Qué quiere decir esto? Ocuparse de aquello que le concierne, en primer lugar. Y estar en un punto neutro. ¿Apartado de qué? ¿De qué? Del mundo de la forma, de la adherencia al mundo de la forma. Ser completamente impersonal. Si eso lo consigue, quiere decir que podrá caminar por ese cable. Es decir, es una forma de entender la antacarana. Lo vemos. No te van a decir, tienes que construir la antacarana. No, no te lo van a decir. Yo ya os he contado muchas veces lo que me pasó a mí en su momento, con 19 años, 18, y vi lo que vi, y yo no lo entendía, hasta que pasaron unos años y en la escuela, pues en Arcana, pues lo vi. Mira lo que es. Pero bueno, funcionamos de esta manera. Dice, la afirmación que hice en otra página sobre este tema estaba destinada a llevarlos a esta enseñanza y la repito aquí. Toda la familia humana constituye hoy un maravilloso receptor de impresiones debido a los innumerables tipos de mecanismo sensible. Por esta causa el reino humano, ese gran reino intermedio cuya función es mediar entre los reinos superiores e inferiores, es objeto de la impresión divina impartiendo el propósito de Sanat Kumara. En estas instrucciones me ocupo de las posibilidades grupales de los grupos que pueden ser entrenados para recibir, registrar y ser impresionados por la jerarquía. Hombre, en estos tiempos hay que decir, teniendo Acuario como tiene un carácter de multiforma y al mismo tiempo unanimidad, unión de almas, pero no homogeneización de formas, eso no es Acuario. Eso de querernos vestir a todos iguales no es precisamente Acuario. Acuario habla de ¿qué? De disparidad de criterios, ¿no? De originalidad, de cierta extravagancia, ¿no? Porque bueno, uno quiere ser genial, a fin de cuentas, si tiene a su hermano Leo enfrente y a su hermano Tauro y a su hermano Escorpio, ¿qué va a decir Acuario? Pues mira, me pongo el mundo por montera, ¿verdad que sí? Eso es la iniciación. Y curiosamente, en Acuario, trabajo número 11 de Hércules, la renovación asociada al servicio es precisamente el indicio claro de que esa alma ha dado un paso adelante. Originalidad, ¿verdad que sí? Y autoafirmación. Fuerza, capacidad del guerrero, la lucha, ¿verdad que sí? Y la luz. Es curioso que precisamente son cualidades que todo discípulo necesita. Están en la cruz fija, Están en la cruz fija. Dice, en estas instrucciones me ocupo de la posibilidad grupal, de los grupos que pueden ser entrenados para recibir, registrar y ser impresionados por la jerarquía. A fin de cuentas estamos en el camino de retorno, ¿no? Y como respondemos cada vez más a una porción mayor de ese fuego fojático, el fuego liberador, eléctrico, ¿qué se espera de nosotros? Pues que seamos receptores a la impresión de la jerarquía. Cuando se dice Dios habló, pero es que Dios está hablando cada día, pero sucede que no lo escuchamos. Habla por bocas de los maestros, habla a través de la mónada, pero como todavía estamos no orientados correctamente a la mónada en este caso sería la tríada espiritual, no oímos su mensaje. Pero de lo que se trata es de simplificar procesos y al final ir directamente al Padre, no al intermediario. ¿Lo vemos? ¿Sí? Dice, si quisieran, dichos grupos podrían ser capaces de invocar poderosamente a la jerarquía. Dice, llevo esto a la atención de los aspirantes y discípulos, pero desde un ángulo distinto del de mis escritos anteriores, pues la responsabilidad de la impresionabilidad del registro telepático y de la demanda invocadora es muy grande. Tiene que ver con la pregunta que hacías antes, Celia. A ver, es que yo me lo pensaría mucho de establecer un pensamiento poderoso e irlo propagando por grupos que puedo conocer o en los cuales puedo participar. Más bien el pensamiento mío iría en la línea de un silencio y de neutralidad, de impersonalidad.
no de potenciar una línea determinada, porque nos podríamos encontrar que si yo, imaginaos por un momento, pudiéramos emitir un pensamiento, una forma de pensamiento que nos hablara de la síntesis, quién sabe, y fuera poderosa la mente que lo propaga, igual el resultado en quien reciba este impacto sea todo menos precisamente de lo que se pretendía. ¿Qué quiere decir con esto? Pues lo que quiero decir es que hemos de ser muy cautos, porque hay que ser extremadamente responsable de esta impresión que generamos en los demás. Es decir, de imprimir dentro de ellos algo, un pensamiento. Ha de ser con fines totalmente neutrales, totalmente inofensivos. Y eso hoy por hoy es bastante complejo de entender lo que significa ser inofensivo. Es decir, no construir pensamientos que vayan en contra de la luz. Vamos a hablar claro. La luz es la voluntad al bien, no lo que yo creo que es la voluntad, mi voluntad, ni lo que es la luz, no. El propósito divino. Y ahí entramos en un tema muy complejo también. ¿Continúo? Dice, para el aspirante y particularmente el discípulo consciente, la impresión a considerar procede de 4 fuentes: del alma del discípulo, de la rama al cual pertenece, del maestro directamente y de la tríada espiritual vía antakarana. De la tríada espiritual vía antakarana, del maestro directamente, de la rama al cual pertenece y del alma del discípulo. ¿Qué impresión nos va a llegar primero? ¿La de la rama del maestro, de la tríada espiritual, del grupo, o de la propia alma? Habría que entender que la primera impresión que nos va a venir va a ser la de la propia alma, porque cuando uno hace silencio y medita, dices, caramba, he recibido un mensaje clarísimo. Hay que entender en las primeras etapas, incluso en todas, por definición, que es la propia alma la que va emitiendo esa nota vibratoria. Lo que sucede es que mientras no respondamos al tema del alma, ni la rama se va a dignar a tenernos en cuenta, ni el maestro nos va a enviar nada, y bueno, no pretendamos que la tríada espiritual realmente esté funcionando, porque funciona un vórtice, no los otros, no el búdico, por ejemplo, que es el que nos interesaría más. Anotadlo para luego las preguntas. Dice, las 2 primeras etapas abarcan el periodo de las 2 primeras iniciaciones, es decir, la del alma y la de la rama al cual pertenece uno, ¿verdad? ¿Os acordáis? Mira, la del alma y de la rama al cual pertenece. La tercera etapa precede a la tercera iniciación, el tema del maestro, y persiste hasta que el discípulo se convierte en maestro, y persiste hasta que el discípulo se convierte en maestro. Dice, el cuarto tipo de impresión informativa, la de lo que es la tríada, puede ser registrado después de la tercera iniciación y llegar al discípulo que es la rama. Después de la tercera iniciación se empieza a percibir el tema por aquello de ver la luz dentro de la luz, ¿no? Y se empieza a percibir ese tipo de impresión telepática de la propia tríada espiritual. Pero fijaos que la del maestro se va a mantener hasta que el discípulo se convierta en maestro. Qué curioso, Imaginaos qué acto de servicio hace el maestro cuando consigue que uno de sus pupilos llegue a la quinta iniciación. Y ojo, porque de la tercera en adelante está el maestro, sí, pero va uno dando con sus propios pies, con su propia luz. Es más complicado. Sí que hay que aprender cosas, evidentemente, para eso está él. Pero lo que interesa al carácter práctico es que es uno mismo, a través de sus preguntas, que se abre camino. No es como la tercera o la segunda, no, es otra cosa. Pero fijaos que esta impresión telepática del maestro se mantiene hasta que el discípulo se convierte en maestro. ¡Qué maravilla! No estamos nunca solos, ¿verdad? Siempre tenemos un padrino. ¿Verdad que siempre está el ángel solar con nosotros hasta que llegamos a la cuarta iniciación? Pues fijaos que el padrino, en este caso el mentor espiritual, el maestro, precisamente es más maestro, vamos a hablar en esos términos, porque consigue que sus discípulos alcancen la quinta iniciación. ¡Qué maravilla, ¡Qué maravilla! Dice, entonces tiene la tarea de impresionar su mente
con lo que se le ha dicho y ha conocido en la rama. Finalmente, como maestro de una rama, emprende una de las principales tareas jerárquicas, la de dominar la ciencia de impresión. Imaginaos por un momento que el maestro tiene que dominar la ciencia de impresión. Hoy por hoy hay que decir, con todo el sentido del humor y con toda la humildad posible, es decir, reconociendo conociendo perfectamente nuestra valía, que de estos temas, pues como que no tenemos una idea muy clara, ¿eh? Hay también que señalar lo siguiente. El mundo esotérico se divide por una parte en un gran conjunto de información que es de primer nivel, pero que lo será en la medida en que podamos reflexionar sobre ella. Por otro lado, se nos pide vivir y se nos pide que cada día meditemos. Y sobre todo que reflexionemos y estemos muy atentos. Y si esto lo conseguimos, nos daremos cuenta que el día a día es la mejor universidad, el mejor sendero que hemos podido encontrar. Y allá donde el destino nos haya colocado por circunstancias karmáticas, evidentemente tenemos todo lo necesario para evolucionar. Parece increíble que a veces reneguemos del lugar donde estamos y del medio que nos ha tocado vivir y no nos damos cuenta que no hay otro mejor para que nosotros lleguemos a ser telepáticos, por ejemplo, o conocer la ciencia de impresión, que esto es más hermoso todavía. Dice, por lo tanto, en esta etapa de impresión comprende dos aspectos. Uno se refiere a la capacidad de recibir impresiones, el otro a la capacidad de ser agente impresor, es decir, receptor emisor, ¿verdad que sí? A fin de cuentas, ¿un discípulo qué es? Yo siempre os pongo el ejemplo de la torre de alta tensión, ¿no? O de la antena de repetidora de telefonía. ¿Qué es un discípulo? Pues imaginaos un faro orientativo. Pues imaginaos por un momento que cada uno de nosotros extendemos los brazos y nos convertimos en una torre de alta tensión, ¿no? Que a lo mejor hay 1000 torres de alta tensión para llevar la energía desde donde se produce a donde se va a consumir. Pues en lugar de ser energía eléctrica como la conocemos, es fuego fojático. Aunque todavía no entendamos muy bien qué significa eso, pero sí entendemos lo que es el fuego eléctrico, ¿no? Un poquito la electricidad, pero muy poco, ¿no? Que yo sepa, todavía no hemos interactuado con un electrón, ¿no? Y un protón, y un neutrón, y una partícula, ¿no? Imagino yo que no. Igual sí, no me lo queréis decir. Entonces, nuestro papel es ese. Es portadores de ¿qué? De una energía, pero no es nuestra. En la medida en que seamos conscientes del trabajo que desarrollamos, estaremos ahí firmes como el pino junto al río, que decía en la canción aquella, ¿no? No se le permite al discípulo practicar el arte de la impresión hasta que se encuentre entre quienes reciben impresión de la tríada y por lo tanto de Shambhala, dentro de la zona protectora o aura de la rama al que pertenece. Así que nada de practicar el arte de la impresión. Igual lo estáis haciendo y os habéis confundido con la impresora. No se trata de eso, ¿eh? A fin de cuentas, una impresora que hace, materializa, ¿no? Materializa un texto, lo imprime, es una cosa mágica. Esto hace 50 años, estas máquinas habían dicho, o hace 200 dirían, esto es brujería. Pues hoy hay impresoras 3D, perdón, y ya veremos a ver si dentro de unos años habrá algún sistema que será capaz de producir todos aquellos bienes y que necesitamos para vivir diariamente. Que yo me imagino que la mente lo puede facilitar eso. Ya veremos a ver. Debe recordarse, dice el tibetano, que esta ciencia de impresión es en realidad la ciencia de la construcción, vitalización y dirección de las formas mentales. La ciencia de la construcción, de la vitalización y dirección de las formas mentales. Bueno, llevamos 5 años intentando profundizar en magia blanca, ¿no? Vamos por la regla 10, llevamos ya creo que es 1 año y pico o 2, y bueno, nos juntamos una vez al mes o cada varios meses, y en el fondo, ¿de qué trata magia blanca? De la construcción de formas mentales. Fijaos qué divertido, cómo está todo interrelacionado, ¿eh? Y pensemos por un momentito, ¿qué somos cada uno de nosotros? Una forma mental. ¿Os habéis reconocido? Ahora vendrán pronto las preguntas. ¿Os reconocéis como una forma mental o un holograma densificado del átomo manásico permanente? ¿Una proyección holográfica manásica que
ha llamado a concurso una legión de devas que han tejido unos cuerpos. Es decir, a nosotros como conciencia nos han metido como una mariposa dentro de la crisálida, ¿no? Allá, dentro del capullo. Estamos allí dentro. ¿Y qué sucede? Pues que nos lo han construido porque es la energía lo que necesitamos para poder vivir. Para llegar a un momento que rompiendo la estructura de la forma, de ese caparazón, ¿qué hacemos? Desarrollamos las alas, ¿verdad? Empezamos a responder a la tríada espiritual. Y nada más que el proceso de la transfiguración, la tercera iniciación, es la que te hace desplegar las alas y volar. ¿Lo vemos? Qué bonito, ¿verdad? Dice, debe recordarse que esta ciencia de impresión es en realidad la ciencia de la construcción, vitalización y dirección de las formas mentales. Solo a un discípulo que haya pasado por los procesos de la transfiguración y no se haya víctima de su propia personalidad, se le puede confiar un ciclo tan peligroso de poderes. Hombre, es que el poder del pensamiento, ya sabéis que donde se pone la atención, se pone el pensamiento, se pone la energía. Y claro, por eso es mejor que estemos en silencio. No vaya a ser que, vete tú a saber, por un intento de hacer las cosas bien, hagamos una auténtica salvajada. Imaginaos con el poder que tiene un maestro o un arate que tuviera un error, lo que podría llegar a ocasionar. Suerte que están, bueno, la jerarquía está muy protegida. Se protegen entre ellos, mejor dicho. Más que nada por el escudo de amor que tienen. Dice, mientras exista el deseo de obtener el poder egoísta y controlar e influir materialmente las mentes de otros seres humanos o grupos, no se le puede confiar al discípulo, de acuerdo a las reglas jerárquicas, la creación deliberada de formas mentales designadas para producir efectos específicos y su divulgación entre individuos y grupos. Mirad, este tema de las formas mentales tiene mucho que ver con lo que nos está pasando en este momento. Vamos a ver, sabéis que a nivel mundial hay una cosa que se denomina la COVID, es femenino, la pandemia del coronavirus, ¿no? Es femenina, ¿no? Bueno, en todo el mundo. Bien, no hay que conocer, me parece, demasiado esoterismo, demasiada filosofía esotérica para darnos cuenta de que es una forma mental muy poderosa, que han creado unos cuantos en el planeta Tierra, no son tantos como la gente cree. No olvidemos que los magos, comparativamente hablando, muy poderosos, pero trabajan la luz. Por tanto, en el plano físico no se aprecia realmente el cambio hasta que uno no haya cambiado y lo pueda ver. Ahora bien, los magos del otro lado de la oscuridad, estos tienen un poder mental manásico, un poder manásico potentísimo, y crean las condiciones psicológicas para que los seres humanos vayan por un lado y por otro. Es decir, habéis visto estas obras de teatro para niños, lo de que son las marionetas, ¿no? Pues manejan ¿qué? Los hilos. Y si habéis visto algún teatro de marionetas, es como una cruz y están enganchados unos cuantos hilos que hacen los movimientos de la marioneta, ¿no? O meter la mano debajo, el Puccinelli y va moviéndose y la voz la pone uno, ¿no? ¿No os parece? Pregunto, lo dejo en el aire, para luego las preguntas o fuera de grabación lo queréis aclarar, lo aclaramos. Que han habido unas formas poderosas negativas y todos los gobiernos del mundo han leído el mismo guión. Esto lo dejamos para las preguntas. Digo porque eso es, ni más ni menos, un pensamiento, una forma mental poderosa. Y luego ha habido otra, que ya comentaremos fuera de cámara, que nos afecta a nosotros aquí en nuestro país. Eso ya lo vamos a tocar después, cuando cerremos la grabación. Solo pueden hacerlo después de pasar las pruebas de la iniciación de la transfiguración. ¿Por qué pasará? Porque mientras estemos todavía en proceso evolutivo, se espera de todos nosotros un patinazo tarde o temprano. No es que se desee, no, pero se espera, un error. ¿Por qué? Porque indica que estamos vivos, que estamos haciendo algo, estamos innovando. No olvidemos que un discípulo debe innovar, así como un estudiante para conseguir el doctorado, la maestría, tiene que aportar una idea clara y tiene que desarrollarla. Y ver que el jurado decida, los catedráticos decidan cómo la valoran, cómo lo expone, si es una cosa bastante compleja, pues se espera del discípulo que haga una aportación a la jerarquía, aportación que redundará en beneficio de la humanidad, por descontado.
No se puede repetir siempre lo mismo. No, además que no se puede, porque ya sabemos que aunque coincidamos las energías, somos únicos e intransferibles, somos especiales. Con nosotros rompieron el molde, con todos los humanos, ¿eh? Aunque aparentemente parece que somos todos iguales, no es así. Dice, la ciencia de impresión constituye la base para la práctica de la telepatía. La ciencia de impresión constituye la base para la práctica de la telepatía. Si se llevara a cabo una importante encuesta mundial, quienes son aptos para recibir impresiones podrían constituirse en dos grupos. Uy, qué bonito. 1. Aquellos que son receptores inconscientes de la impresión telepática. En la actualidad constituyen una mayoría que recibe las impresiones mediante el plexo solar. Las formas mentales así generadas son enviadas por el agente impresor desde el centro laríngeo. El agente impresor las envía desde el centro laríngeo. Tiene que ver con lo que hemos hablado antes, ¿eh? Yo no sabía que estaba esto aquí. Y segundo, que han desarrollado o están desarrollando la receptividad consciente, donde la impresión es ante todo recibida por medio de la mente y luego impartida y registrada por el cerebro. Aquellos que han desarrollado o están desarrollando la receptividad consciente, donde la impresión es ante todo recibida por medio de la mente y luego impartida y registrada por el cerebro. El agente impresor en este caso trabaja mediante el centro Ajna, el centro entre las cejas. Bueno, todavía eso creo que me parece a mí que queda lejos, queda un poquito lejos, pero aquellos que han desarrollado o están desarrollando receptividad consciente, porque viven en plena atención, por lo tanto, si viven en atención, en serena expectación, en contemplación, en silencio, ¿dónde tienen la conciencia focalizada? Pues en el trono entre las cejas. Por lo tanto, el antakarana está construido y el alma prácticamente está mirando por su ojo. Lo vemos, la glándula pineal, el famoso tercer ojo, ¿no? El agente impresor en este caso trabaja mediante el centro Ajna, el centro entre las cejas. El primer grupo de receptores está exclusivamente enfocado o conectado con la personalidad. En algunos casos son solo físicamente conscientes de los procesos vitales y de algún contacto que desconocen y no pueden mantener ni controlar de ninguna manera. El primer grupo de receptores, esos que son directamente desde el laríngeo y reciben en el plexo, está exclusivamente enfocado o conectado con la personalidad, mundo de la forma. En algunos casos son físicamente conscientes de este proceso vital y de algún contacto que desconocen y no pueden mantener ni controlar de ninguna manera. Ahora vendrán las preguntas ya, Dice, en este grupo debemos incluir todos los fenómenos mediumnímicos, incluso los de naturaleza astral elevada o espiritual y los mensajes recibidos del subconsciente del término medio de las personas que se hallan en el sendero de probación. Los mensajes que provienen de la propia alma del discípulo pueden ser tanto impresiones mediumnímicas como definidamente mentales. En este grupo debemos incluir todos los fenómenos mediumnímicos, incluso los de naturaleza astral elevada o espiritual, y los mensajes recibidos del subconsciente del término medio de las personas que se hallan en el sendero de probación. Los mensajes que provienen de la propia alma del discípulo pueden ser tanto impresiones mediumnímicas como definidamente mentales. Bien, me gustaría decir algo de esto de las impresiones. Yo lo que he podido comprobar es que en la medida en que uno mantiene la mente en silencio, es decir, el pensamiento concentrado, estos mensajes del astral son muy pocos. Y prácticamente sí que hubo una época, tiempo A, que bueno, que uno estaba empezando y como venía de donde venía, de prácticas religiosas, pues las imágenes que aparecían tenían muchísimo que ver con la práctica religiosa. Pero en el momento que uno dejó de prestar atención, aquello prácticamente se desvaneció. Sí que es verdad que en mi caso, por lo menos, de que tengo que salvar el mundo y que me han escogido como a Superman o no, de esto no ha venido nada.
Más bien, tampoco soy de preguntar ni mucho menos, más bien es que trabaje y trabaje. No se espera más, por lo menos yo es lo que puedo compartir. Bien, vamos a las preguntas, ¿sí? Creo que ya cerraremos consulta. Preguntas, reflexiones, preguntas, aportaciones, preguntas, conclusiones. Venga, hablad. Oye, vamos a hablar de esto que has No, dicho cortaré de... la grabación. Ah, vale. Entonces, hemos dejado un poco esto de la antacarana y la tríada espiritual, como si, digamos, la antacarana es ir de la mente inferior a la mente superior, externa, a la superior. a la Pero superior. ser consciente de que eso Ser conscientes. Entonces, ¿qué se empieza? Por la percepción de la parte manas, digamos. Porque tú has dicho que muchos no llegan al vehículo búdico, ¿no es cierto? No, y aparte que tampoco llegan al vehículo mental superior. Bueno, mental superior aparece a través de la meditación, ¿eh? Por eso la contemplación. Es que la contemplación, la razón que tiene de ser, es para que se active eso que denominamos la intuición, es que podamos mantenernos fuera de la influencia de lo concreto. Por eso fue tan importante en su momento la filosofía, porque la gente aparentemente perdía el tiempo, ¿no? La dialéctica no pierde el tiempo. Es como la mayéutica el arte de las analogías. A ver, no es perder el tiempo. Es especular, pero ¿con qué objetivo? Pues ir tejiendo hilos para ir ascendiendo de nivel de conciencia. Claro. Es como una tela de araña, ¿no? Claro, se va extendiendo, se va picando piedra. Además, Sócrates significaba picapedrero, vaya. Y realmente picar piedra significa desmenuzar, analizar, reflexionar. ¿Qué hace? Que esto, como lo utilizamos en el sentido de la conciencia, no de aprender cómo se fabrica un zapato o una taza, que está muy bien saberlo, se trata de utilizar el potencial de Virgo, por ejemplo, signo muy mental, para buscar el alma ¿dónde? Dentro de nosotros. Porque si Dios no está dentro de nosotros, apague y vámonos, ¿eh? Si uno cree que yendo al templo o contemplando una montaña encuentra a Dios, a ver, tiene que encontrarlo dentro de sí mismo. Luego ya verá, se va a dar cuenta que Dios está en todas partes. En todas partes. A ver, si yo lo he podido percibir en cierta medida, a mí me cuesta trabajo que los demás no lo vean. Si asociamos Dios con lo que me gusta y lo que me interesa, vamos un poquito errados, ¿eh? Un poquito errados. Y cuando uno ve a Dios detrás de todo, no se preocupa de lo que está pasando en el mundo. ¿En qué sentido? Se ocupa de dar luz, que es lo que sabe hacer, lo que puede hacer, para que otro, que tiene la capacidad de actuar a nivel denso, lo pueda realizar. Esto a veces se olvida. No se trata de que uno esté continuamente en el primer frente, no. Puede estar en la retaguardia, haciendo su trabajo mental, que para eso está meditando. Y con esa energía no nos olvidemos que el reino angélico está para eso, para coger la energía y llevarla donde es necesario emplearla. Que a nosotros no nos interesa saberlo para nada, no es asunto nuestro. ¿Alguna pregunta más? Sí, Jesús, yo quería hacerte una. Dime. Sobre lo que comentaste sobre la responsabilidad de la impresionabilidad, ¿no? De los pensamientos o el registro telepático a otros, a un grupo, bueno, que hay que tener mucho cuidado, pero si tú estás en un grupo, puedes recibir a lo mejor esas impresiones de alguien. Claro. ¿Cómo es eso? Explícamelo un poco. Mira, te voy a contar. Yo fui víctima de cosas no muy buenas, muy positivas, que llegamos a hablar, pero ahora decirlo. Y era porque cierta persona, pues bueno, utilizó ciertas técnicas. No olvidemos que lo que diferencia a un hermano de la oscuridad, y que hay que hablar con mucho respeto porque ellos tienen su razón, las razones de la mente concreta, y los que estamos en el otro bando queremos estar en el lado de la luz, tenemos nuestras razones esotéricas de amor. El mago negro, por definición, amor no tiene. No tiene por qué ser una persona antipática, ni muchísimo menos. Puede ser una persona que presida una ONG o salga cada 2 por 3 en televisión hablando de manera maravillosa, que viene a hablar este hombre, pero eso no tiene nada que ver, ¿eh? Cada uno que piense lo que quiera. Pero lo importante es que nos demos cuenta de lo siguiente.
La forma de actuar de ellos es ir a por todos aquellos, pero directamente a saco, que en cierta medida están trabajando de una forma diferente, que se salen del rebaño. Cuando la conciencia es muy densa, los meten en la cárcel directamente. Si eres un periodista, un pensador, un político, alguien que discrepa, te meten en la cárcel. Pero cuando no pueden tener pruebas de esas, porque además se vería muy feo, ¿qué hacen? ¿Cómo trabajan entonces? Obsesionando, impresionando la mente y el plexo de la víctima. Ya os podéis imaginar lo que sea. ¿Verdad que lo entendéis, no? Perfectamente. Estamos grabando, ¿eh? Por eso más no puedo decir. Con la mente no podemos jugar, ¿eh? Y cuando tengamos a alguien, nos venga la imagen de alguien, de cualquier persona, pensad una cosa. En puntos claros, si conocemos de alguien que se dedique a la parte oscura, ni agua. Ni agua. Ni agua. ¿Por qué? Porque la energía del amor o de la luz es aprovechada por estas conciencias en contra nuestra. Entonces, cuando nos venga un pensamiento de amistades o de familia, miremoslo de forma separada, ¿eh? Actitud de observador, de manera fría, analítica. No le pongamos ni una coma, ni un punto, ni nada. Y no tengamos un pensamiento negativo hacia ellos. Porque tenemos mucha experiencia en la meditación. Pensad que el pensamiento se materializa, ¿eh? En estados psicológicos, depresiones, bajones, furor, es decir, estados de euforia, de calma, de quietud. Todo esto hace el pensamiento de alguien que está muy entrenado. Por eso os decía antes, muchas de las cosas que están pasando a nivel mundial son generadas por unas mentes X. No vale la pena. Luego ahora ya cuando paremos ya os diré algunos datos más. Gloria, ¿alguna aportación más? Milagros. Celia. Y yo quería comentar una cosa. A Dime. ver, evocar, o sea, invocar me queda muy claro, pero entonces evocar es sinónimo. Expresar, irradiar. Eso es lo que quería decir, es sinónimo de irradiar, Claro. Exactamente. Porque se trata de, por ejemplo, en la arcana, la meditación del dinero de los domingos, se advierte que bueno, que no se puede pedir si antes no se tiene la capacidad de dar. Es decir, si uno no comparte lo que tiene dentro, ya sea lo poquito que tiene, amor, simpatía, buena voluntad, no lo pone al servicio de los demás, ¿cómo vas a pedir más? ¿Cómo vas a seguir invocando más luz? No, porque no das lo que tienes. No se puede. Además, estas facultades, no olvidemos que pueden ser una auténtica generación de karma, ¿eh? Pueden ser una auténtica bomba de relojería que al final, si no se hace bien, atacan esas formas mentales al propio que las ha creado, ¿eh? Hay un dicho muy del tibetano que lo ponía, no sé qué libro es, que las maldiciones y los pollos vuelven a casa a dormir, ¿eh? Cuidado con las formas mentales, ¿eh? Cuidado. Gloria, ¿alguna preguntita más? Sí. Venga. ¿Podemos decir que invocación y evocación es lo mismo que receptor y transmisor? ¿O? Pero en realidad, es decir, el agente que invoca, podemos ¿El que invoca decir sería que el receptor? pasa que es que no, es que sería, está invocando. Es que todo es dual, ¿eh? A ver, Invocar uno invoca. para uno. Nosotros invocamos. Sí. Invocamos, ¿no? Utilizamos la gran invocación. Pero la evocación que se producirá no necesariamente viene para nosotros. Eso es diferente porque ahí lo que hay es una legión de ángeles que captan esta invocación y evidentemente se van abriendo unos canales y lo que viene para toda la humanidad. Cada uno responde como responde. De hecho, los problemas que tenemos ahora con el COVID es por un exceso de, la actitud invocativa humana. Queremos luz, ¿verdad? Pues mira, aquí tenemos la luz. ¿Qué ha pasado? Caramba, ¿y esto? Hombre, somos muy egoístas, ¿no? Si somos egoístas, ¿qué nos van a dar? Pues una tacita de caldo egoísta. Y no nos gusta, claro está. Pero era necesario. ¿Lo vemos? ¿Sí? Cortamos ya. Un momentito. Que la luz, el amor y el poder restablezcan el plan en la tierra. Que así sea y cumplamos con nuestra parte. Que paséis un buen verano.
Igualmente. Igualmente. Igualmente.